Buenas noches, Doc. Mi nombre es Luis Pazmiño y yo voy a exponer sobre los diversos temas que vimos durante este parcial. Quisiera comenzar con el tema de cambios celulares y nucleares. En primer punto, vamos a tener lo que es el crecimiento y la diferenciación celular. Aquí se van a subdividir en dos temas, los cuales van a ser el aumento de la demanda del estímulo y en su contra, la disminución de la demanda o del estímulo externo. En el aumento de la demanda del estímulo vamos a tener otras dos subdivisiones. La hiperplasia, que quiere decir el aumento o mayor cantidad de células en un tejido, mientras que la hipertrofia va a ser mayor volumen de las células del tejido. Un ejemplo de hiperplasia, por ejemplo, es el cáncer, mientras que en la hipertrofia es la ganancia de masa muscular. También es importante recalcar que la hiperplasia y la hipertrofia pueden ocurrir simultáneamente. Esto, algunos ejemplos de esto son la glándula mamaria durante la lactancia, el útero en el embarazo y el corazón en hipertensión o aterosclerosis. Por otro lado, vamos a tener lo que es la disminución de la demanda o del estímulo externo. De aquí igualmente vamos a tener dos subdivisiones, las cuales van a ser la hipoplasia, que en cambio es menor cantidad, y la hiperplasia, que es menor volumen celular. Un ejemplo de la hiperplasia es justamente la hiperplasia muscular, que quiere decir que en adultos mayores el volumen de los músculos disminuye, pero sin embargo se mantiene la funcionalidad de estos músculos. Bien, de ahí quisiera hablar un poco sobre la atrofia muscular, la cual va a tener varias causas, como por ejemplo la disminución de carga del trabajo, la pérdida de inervación, isquemia, nutrición insuficiente, estimulación hormonal, compresión y obstrucción de flujo. Esta atrofia muscular va a entrar dentro de lo que es la hipoplasia y la hiperplasia. Bien, como segundo punto vamos a tener lo que es la adaptación celular, la cual su concepto es que las células requieren soportar nuevas condiciones para sobrevivir. Esto va a depender de ciertos estímulos. En este caso vamos a tener 4 estímulos. Los positivos, que van a ser el aumento del estímulo u hormona. Los negativos, que al contrario van a ser la disminución del estímulo u hormona, los fisiológicos y patológicos. Ejemplos de estímulos positivos van a ser el aumento del ejercicio y el aumento de la carga hormonal. Mientras que en el negativo va a ser lo contrario, disminución del ejercicio y disminución del hormona. Ejemplos de esto en positivos pueden ser por ejemplo, en el embarazo hay un aumento de la hormona en las mujeres y en cambio la disminución puede ser en la menopausia cuando existe una disminución de la hormona. En fisiológicos vamos a tener algunos ejemplos como son la vida embrionaria, el embarazo, la pubertad y el climaterio. Mientras que en patológicos vamos a tener lo que es la aterosclerosis, infecciones, el cigarrillo y obstrucciones. Bien, como tercer punto, quisiera tocar lo que son los cambios nucleares, cambios celulares y alteraciones arquitectónicas. En cambios nucleares vamos a tener alteraciones netamente del núcleo celular, donde van a entrar la cariolisis, que es justamente cuando una célula no tiene núcleo, la cariorexis, que en cambio es cuando hay la destrucción nuclear, la pignocitosis, la hipercromatosis, pérdida de polaridad celular, aumento de eosinofilia y condensación de la cromatina. Por otro lado, vamos a tener los cambios celulares. Estos van a ser la anisocariosis, el pleomorfismo, el aumento de relación entre el núcleo y la cromatina, la esteatosis y la disrupción de la membrana. Y por último, en alteraciones arquitectónicas.
vamos a tener lo que es la acantosis, la disqueratosis, la hiperkeratosis, esponjiosis y papilomatosis. Otros dos términos que son importantes de entender en los cambios celulares y nucleares es la metaplasia y la displasia. La metaplasia es justamente cuando el tejido original cambia de tipo a otro tejido por, por exposición a un estímulo. Un ejemplo de esto es justamente este que está aquí, que dice que un tejido original, como por ejemplo el epitelio cilíndrico, es sometido a un estímulo, que en este caso va a ser el trauma por humo del tabaco, y nos va a dar un tejido metaplásico, que es el epitelio escamoso. Algo importante a recalcar en la metaplasia es que este proceso es irreversible. Es decir, cuando el estímulo desaparece, nuestro epitelio escamoso va a volver a ser epitelio cilíndrico. Por otro lado, vamos a tener la displasia, la cual se va a subdividir en tres niveles. El leve, el cual es reversible porque únicamente tiene un cambio. El moderado, cuando es más de dos. Y el severo, que ya es irreversible porque hay más de 7 cambios. Y mientras más vaya cambiando, pues más nos vamos acercando a lo que es la necrosis celular. Y con eso podemos empezar lo que es el segundo tema, necrosis. Bien, primero me gustaría explicar lo que es la diferencia entre necrosis y entre necrosis y apoptosis. En necrosis vamos a tener lo que es la muerte celular en masa, mientras que en la apoptosis va a ser únicamente la muerte individual, sí, la muerte celular individual. Dentro de la necrosis vamos a tener los patrones de necrosis, los cuales van a ser 4. Vamos a empezar con la necrosis licuefactiva. Esta necrosis se va a caracterizar principalmente porque en esta necrosis el tejido mantiene su estructura, sin embargo pierde su funcionalidad. Esto se da porque predomina la desnaturalización proteica y también suele pasar por muerte por hipoxia, con excepción del tejido del encéfalo. De ahí tenemos la necrosis coagulativa, la cual su principal característica es que va a haber una digestión de células muertas, formando una masa viscosa parecida a la yema del huevo, que va a ser un poco líquido. Esto se va a dar principalmente porque predomina lo que es la digestión enzimática y también puede ser causada por algún trauma o infección fuerte. De ahí vamos a tener la necrosis por caseificación, la cual su principal característica es que este tejido va a aparecer como algodón. Esto se va a dar porque la necrosis va a originar un proceso de una reacción granulomatosa, que es lo que le va a dar este aspecto. De ahí otra característica importante de la necrosis por caseificación es que va a tener como foco de infección la tuberculosis. Y por último, la necrosis grasa, que a pesar de que no se le considera un patrón de necrosis, también es importante mencionarlo aquí, y lo que consiste es en la acumulación de grasa en las células, o mejor dicho, en los tejidos. Yep. De ahí vamos a tener dos términos importantes que van a ser la autofagia y la heterofagia. La autofagia, su concepto es un proceso mediante el cual la célula se come a su propio contenido. Es un mecanismo de supervivencia en tiempos de falta de nutrientes y las células en ayuno sobreviven en base al canibalismo de ellas mismas y el reciclado del contenido digerido. ¿Cómo va a pasar este proceso de autofagia? Es como justamente está en la imagen. Primero lo que va a pasar es que se va a formar una vacuola autofágica alrededor de los organulos citoplasmáticos.
Una vez que esta vacuola se forma, mediante un lisosoma se van a degradar todos los orgánulos citoplasmáticos. Y el reciclaje, y mejor dicho, el residuo de estos orgánulos se va a reciclar y se va a utilizar como nutrientes para la célula. Por otro lado, vamos a tener la heterofagia, que en cambio esta va a consistir en la digestión del material de origen exógeno, que se va a incorporar a la célula por dos procesos, fagocitosis y pignocitosis. Cuando la digestión es incompleta, se van a quedar en el interior del lisosoma sustancias no digeridas que van a formar lo que son los cuerpos residuales. Una vez adentro, estos cuerpos residuales van a expulsar los desechos al exterior de la célula, ¿no? Esto se lo conoce como exocitosis o también conocido como la secreción, defecación celular. Este proceso es muy importante porque nos va a ayudar a lo que es el sistema inmune y también a la digestión, nutrición. Una vez explicados esos dos temas, nos pasamos a lo que es acumulación celular. Dentro de la acumulación celular vamos a tener dos subtemas que van a ser las acumulaciones endógenas y las exógenas. Como su mismo nombre lo indica, endógenas quiere decir que el propio cuerpo va a producir estas sustancias y las va a acumular, mientras que exógenas son sustancias externas, las cuales por obvia situación las absorbemos y se acumulan en nuestro organismo, mejor dicho, en las células. Bien, dentro de los mecanismos de estas acumulaciones, las principales vamos a tener que son las células grasas, las proteínas anómalas, materiales endógenos y materiales exógenos. Bien, de ahí, dentro de los tipos de acumulaciones endógenas, las más habituales van a ser de lípidos, proteínas, glucosa y pigmentos. Mientras que en exógenas vamos a tener los pigmentos exógenos como el carbón y tinta de tatuajes. También, bueno, ahora voy a explicar lo que son las acumulaciones de lípidos o también conocida como esteatosis. Esta es la acumulación anómala de triglicéridos dentro de las células parenquimatosas. Lo que va a pasar es un cambio graso en el hígado principalmente, que es donde se da, pero también se puede dar dentro del corazón, músculo o el riñón. Eh, bien, ahora en las exógenas vamos a tener las más comunes, que es el carbón y la tinta de tatuajes. Bueno, primero con el carbón o también el polvo de carbón es el contaminante ambiental que se presenta en la vida urbana y por ende es al que más nos exponemos nosotros. Cuando este pigmento se impregna en los pulmones, se conoce como antracosis. Por otro lado, la tinta del tatuaje también es un pigmento exógeno, el cual va a ser introducido, va a ser la introducción de un pigmento en la piel por medio de micropunciones. De ahí por último vamos a tener los pigmentos endógenos. Estos pigmentos endógenos van a ser producidos por el mismo cuerpo y se van a acumular anómalamente en las células. Primero vamos a tener la lipofusina, la cual tiene un color amarillo parduzco y su principal característica o como se le conoce es como el pigmento del envejecimiento, pues entre más edad tenemos, más acumulamos de este pigmento, ya sea por lesiones secundarias o por la edad misma. De ahí vamos a tener la melanina, la cual va a tener un color pardo negro
y su principal característica es que va a estar sintetizada por melanocitos. Sin embargo, los queratinocitos también pueden acumular este pigmento y van a dar origen a lo que son las pecas. O también lo pueden acumular los macrófagos dérmicos, ¿no? De ahí también vamos a tener los lipocromos, los cuales van a tener un color rojo amarillento y son los que principalmente van a estar en zanahorias y tomate. Y por último, vamos a tener lo que es la hemosiderina, la cual va a tener un color de amarillo dorado y principalmente va a estar, su principal característica es que es un derivado de la hemoglobina, ¿no? Y eso sería el tema de necrosis. Bien, por último, voy a hablar sobre la calcificación patológica. Primero, con los tipos de calcificación. Vamos a tener dos tipos de calcificación principales, que van a ser la alteración local, la cual va a ser una calcificación distrófica, y la alteración sistémica, que va a ser una calcificación metastásica. Primero, en la calcificación distrófica vamos a tener algunas características, como por ejemplo que se va a dar principalmente en zonas de necrosis, ya sea necrosis licuefactiva, coagulativa o caseificación. De ahí otra característica es la presencia de sanomas, las cuales van a tener un aspecto como de un tronco cortado a la mitad. De ahí también vamos a tener algunos ejemplos, como por ejemplo la grasa visceral. También este tipo de calcificación se puede encontrar en la válvula aórtica y en el pulmón. Eh, Bien, de ahí vamos a tener lo que es la calcificación metastásica, la cual va a tener cuatro causas principales, que son justamente las que tenemos acá, que va a ser trastornos relacionados con la vitamina D, aumento de la hormona paratiroides, insuficiencia renal y destrucción del tejido óseo. Algo más que recalcar de esta calcificación metastásica es que se puede dar en varias localidades, como por ejemplo en la mucosa gástrica, en los riñones, en los pulmones, en la córnea, en las venas pulmonares y en las articulaciones. Perfecto. De ahí vamos a tener el tema de lesión, que como justamente aquí dice, la lesión va a ser una respuesta celular y vascular ante, ante un estímulo, ¿no? De aquí se va a subdividir en dos. Vamos a tener la inflamación aguda, la cual va a ser la eliminación del estímulo, y la inflamación crónica, que va a ser cualquier tejido persistentemente lesionado. De la inflamación aguda se van a dividir en la regeneración y en la cicatrización. Por un lado, en la regeneración vamos a tener que es la restitución de la estructura normal, es decir, se van a crear nuevas células, pero del mismo tipo. Mientras que en la cicatrización vamos a tener la formación de la cicatriz, que por lo general pierden sus células originales, ¿no? Por otro lado, en la inflamación crónica, vamos a tener directamente la fibrosis, que es el tejido cicatrizal. Bien, de ahí la respuesta celular y vascular va a depender de tres factores principales, que van a ser las células, que según eh, es que según Visocero se van a clasificar en tres: lábiles, estables y permanentes. En matriz extracelular, la cual va a tener algunas características importantes, tanto para la regeneración como la cicatrización, que van a ser el soporte mecánico, va a ser soporte
soporte mecánico para anclaje de células, el control del crecimiento celular, también el mantenimiento de la diferenciación celular y por último va a ayudar para la renovación tisular. De ahí en señales moleculares vamos a tener algunas como por ejemplo las eucosanoides, las citoquinas, factores de crecimiento y óxido nítrico. Bien, como ya hablamos, vamos a tener la clasificación según Viso-Cerro, la cual se va a clasificar en tres: lábiles, estables y permanentes. En lábiles, la principal característica es que estas células se van a estar regenerando durante toda la vida, y algunos ejemplos de estos, o los principales, van a ser los espermatozoides y los óvulos. Pero también vamos a tener otras células como la piel, la mucosa oral, el cérvix, el aparato digestivo, etc. En cambio, en las células estables vamos a tener que son células con la capacidad de regeneración, pero que se regeneran únicamente cuando existe una lesión. Estas células se van a subdividir en dos, que son las células de sostén y las células parenquimatosas. En las células de sostén, algunos ejemplos son cartílago, huesos, grasa y colágeno. Mientras que en las células parenquimatosas vamos a tener células del hígado, páncreas, glándulas salivales y endocrinas. Por otro lado, vamos a tener las células permanentes, las cuales no tienen capacidad de regeneración, y estas van a ser las células nerviosas, células del miocardio y los miocitos. De ahí, como otro tema, vamos a tener el control de la proliferación celular y crecimiento. Vamos a tener 5 pasos durante este proceso, el cual el primero va a ser cuando ocurre alguna lesión, el sistema inmune va a reaccionar. En primer lugar, la matriz extracelular se va a expandir justamente para que todas las características que ya mencionamos ocurran y la cicatrización y regeneración sean favorables. En segundo lugar, vamos a tener la proliferación celular. En tercer lugar, la diferenciación celular. Y por último, en cuarto lugar, los factores de crecimiento, que luego ya voy a explicar un poco mejor. Y por último, la matriz extracelular se va a comprimir para que las características que mencionamos ya no se encuentren activas y así finalice el proceso de regeneración o cicatrización. Y por último vamos a tener los factores de crecimiento. Algo importante a recalcar aquí es que hay un factor de crecimiento para cada célula. Sin embargo, va a haber un factor de crecimiento que siempre va a estar presente, que va a ser justamente el que va a iniciar el proceso de angiogénesis, que es la creación de nuevos vasos sanguíneos para ayudar a la cicatrización. Pero también dentro de los factores de crecimiento vamos a tener que estos funcionan uniéndose a receptores específicos que estimulan la transcripción de genes que regulan el ingreso al ciclo celular. También vamos a tener los factores de crecimiento ligandos, los cuales se van a encontrar libres en la matriz extracelular. Y estos se van a subdividir en tres: endocrina, paracrina y autocrina. En la autocrina quiere decir que va a producir sus propios conectores. En paracrina quiere decir que va a necesitar de alguna célula vecina para los receptores. Y en endocrina que van a necesitar células las cuales van a estar lejos para poder unirse a los receptores. Y bien, con este cuadro finalizaría mi exposición del parcial. Muchas gracias y hasta luego.